Quiero darle una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube en esta mañana. Un fuerte abrazo para ustedes. Y vamos a entrar en una nueva serie que se llama Las herramientas del Evangelio. Y es que vamos de vuelta ahora, si me pueden componer el sonido también, por favor. Vamos de vuelta ahora a el libro de Hechos, que es el libro de texto que nosotros usamos para las prédicas los días domingo. Y a partir de ahora del capítulo 13, hoy vamos a leer el último versículo del capítulo 12, pero a partir del capítulo 13, la narrativa se centra primero que nada en el ministerio de Bernabé con Pablo y después ya solamente en el ministerio de Saulo. Y es en este ínterim en donde también se escriben algunas cartas. Creo que la primera carta que se escribió fue la de Gálatas. Algún repaso le iremos a dar probablemente el próximo año. Y lo que vamos a ver ahora, y por esto esta serie toma este nombre, es los viajes misioneros de los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahora, cuando alguien escucha la palabra misionero, lo primero que piensa es en irse a un lugar o a un contexto que no es el suyo. Yo trabajo con una organización, se llama Manos de Jesús también, y Manos de Jesús está localizada en Chichicastenango, en Guatemala. Nosotros traemos equipos de misioneros de corto plazo, se llaman en inglés, short term missionaries, equipos de misiones de corto plazo que vienen, construyen casas y hacen una obra de ministrar a la gente de las áreas de Chichicastenango. Y entonces pensamos que la palabra misión o misionero está, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, es parte de un gran reto que hemos tomado, que misionero es dejar mi contexto e irme a otro contexto y hablar, anunciar de las cosas del Señor, de las cosas del Evangelio a otras personas. Yo quiero cambiar ese contexto, porque si bien esto es ser un misionero, también un misionero es una función que usted y yo representamos y debiéramos de tomar todos los días. ¿Por qué razón? Porque nuestra ciudadanía no es de la tierra. Nosotros, aunque vivimos en Guatemala y oramos y tenemos la necesidad de buscar el bien de Guatemala, nuestra ciudadanía principal es de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos del Mesías, comprados con la sangre del Mesías, y debemos de aprender a vivir en ese equilibrio de la tierra y del cielo. Entonces, ser misionero es algo que deberíamos desempeñar todos los días, porque vamos a un mundo, no importa el país en el cual usted viva, vamos a un mundo que no conoce las reglas del cielo, no conoce la misión del cielo, es otra ciudadanía. Por cierto, antes de seguir, solo quiero enviar un fuerte saludo. Nos han enviado reportes de que nos ven en California, nos ven en la Florida, nos ven en Nueva York, así que a ellos les enviamos también un fuerte abrazo, ¿verdad? Gracias a Dios transmitimos esto y les damos siempre la bienvenida. A veces nos ven en directo, a veces nos ven en diferido, pero me han llegado esos reportes, y si usted nos sintoniza afuera de la capital de Guatemala y quiere que le mandemos un saludo, pues también escríbanos ahí para hacerlo. Pero usted que vive en otro país, siendo creyente en Jesús, es ciudadano, es un misionero donde está. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Y esto es importante que lo empecemos a conectar. Es importante que dejemos de vivir la vida solamente con metas temporales. Las metas de esta tierra son importantes. Tener una mejor vida es importante, tener una casa es importante, tener un vehículo es importante, vestir bien es importante. Bueno, no digo así vestir bien porque esté vistiendo bien hoy, ¿verdad? Eso es relativo, allá cada quien se viste como, pero vestir bien es importante. Pero son metas temporales.
La semana pasada hablábamos de que nuestra meta es una meta eterna y debemos de aprender a vivir en esta tierra también con metas eternas, y por esto queremos hablar de esta serie, Herramientas del Evangelio. El tema de hoy es el de formar a otros, y ya va a ver usted por qué lo quisimos proponer como una herramienta, pero nos situamos en el contexto del capítulo 12 y del capítulo 11 de Hechos. En Hechos capítulo 11 nosotros vemos a una iglesia, a una congregación que está en la ciudad de Antioquía, lo que hoy es Turquía. Están en Antioquía y Dios los visita y se desata un avivamiento ahí, se desata una visitación de Dios, y la congregación esta empieza a crecer, empieza a expandirse, y Dios los bendice incluso con recursos. Y por esta bendición de recursos, ellos deciden enviar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, fuera para entregar sus diezmos o fuera para llevar una ayuda a las personas que estaban viviendo un problema. Ellos van y llegan y hacen esta interacción. Y ahí el relato entonces se va con la persecución que hubo en el capítulo 12, cuando los saduceos empiezan a perseguir, matan a Jacob, el hermano de Juan, y hay toda una persecución, encarcelan a Pedro, la liberación de Pedro, todo eso sucede. No sabemos si Bernabé y Saulo estaban allí para eso, pero incluso el capítulo 12 lo narra así, narra incluso la muerte de Herodes Antipas. Entonces no sabemos, probablemente no estaban, probablemente sí estaban, pero ahora el capítulo 12 va a terminar hablando de Saulo y de Bernabé, y ya no se va a apartar de ellos hasta el capítulo 28. Y el último versículo dice lo siguiente, y me llamó poderosamente la atención. Dice el versículo 25 del capítulo 12. Bernabé, note por favor que Bernabé aquí lidera, es una estrella, más que Saulo, porque está su nombre primero. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. ¿Cuál era su misión? Llevaban recursos, llevaban dinero. Repito, fuera porque entregaban los diezmos de la congregación de Antioquía, o era porque también llevaban una ayuda para los santos. Y dice, después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Juan Marcos. O sea, ellos van, y Bernabé se percata de que su sobrino tiene madera, o tal vez no la tiene, pero se percata que está, simple y sencillamente está. Ahora, ¿quién es este Marcos? ¿Quién es este Marcos? ¿Por qué es conocido? Bueno, hablemos un poquito de Marcos. Su mamá era una líder de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro es liberado de la cárcel, están orando por él en la casa de la mamá de Juan Marcos, y Pedro llega ahí. Era como una persona importante, y Juan Marcos es un joven. El problema que sucede es que ellos se llevan a Juan Marcos, y en el primer viaje misionero, esto está en el capítulo 13, vemos que Juan Marcos se bajó de la moto y los abandonó. Entonces ellos terminan la obra que tienen que hacer y regresan a Antioquía, y de pronto Bernabé dice, vamos de nuevo. Y Pablo dice, yo con Juan Marcos no voy. Juan Marcos es conocido especialmente por causar la ruptura, porque dice que fue tal la diferencia que Bernabé y Pablo nunca más anduvieron juntos. Esa es la fama de Juan Marcos. Pero también se le narra en alguna carta de Pedro, en donde dice que es útil. Sin embargo, tiene un evangelio, hace una historia. Y lo que quiero resaltar es que Bernabé fue visionario para llevarse a Marcos,
Marcos les falló y generó tal cisma que ellos se pelearon, se dividieron, pero de todas maneras Dios hizo algo con Marcos. ¿Sabe a quién me recuerda Marcos? A mí, y espero que a usted también. Porque muchas veces nosotros en la misión de Dios, en la misión que Dios nos ha encomendado, hemos fallado. Yo puedo pararme acá y darle testimonio a usted de que si Dios no hubiera puesto Bernabés en mi vida, yo no estaría acá, porque he fallado y he fallado gravemente. Humanamente yo no debería estar acá predicando y liderando esta congregación, porque como humano me he equivocado. He merecido que me dijeran: usted ya no va más como ministro. Yo no sé si eso sea su historia, pero yo le estoy compartiendo la mía. Gracias a Dios hay gente como Bernabé. Gracias a Dios hay personas que conectan que como ciudadanos del cielo, nosotros no representamos un fin a la obra de Dios. Usted quizás trabaja en una empresa, pero el día que usted deje de trabajar en esa empresa, yo estoy seguro que esa empresa no va a fracasar. Va a seguir adelante, porque le van a buscar un sustituto. Eso tenemos que entenderlo. Somos temporales a donde estamos. Si usted tiene un negocio propio, trabaje de tal manera que un día su negocio le produzca sin usted trabajar. Porque las fuerzas se acaban. Porque tenemos una vida temporal, porque el hombre piensa que siempre va a tener las mismas fuerzas que tiene hoy. Y no debiéramos de vivir de la caridad de los demás ni de la caridad de los hijos. No debiéramos de vivir de la caridad de los hijos. Los hijos son tan lindos que de plano tendrán que ver qué hacen. Y quizás esto contrasta un poquito con lo que yo le he hablado de honrar padre y madre. No, nosotros acompañamos a nuestros papás y debemos de hacerlo. Pero lo que tenemos que tener claros es que por más que uno sea el ministro tal, el hombre tal, el jefe tal, el dueño de tal, nuestro tiempo en la tierra es temporal. Y Bernabé nos está enseñando que una de las misiones más importantes es pedir a más personas que nos acompañen en la obra del ministerio. Si usted es un creyente en Dios, quiero que conecte dos cosas. En primer lugar, si usted es un creyente, si usted es salvo, si usted va para la vida eterna, si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, usted es un misionero. ¿Por qué? Porque su ciudadanía no solamente es guatemalteca, aunque eso diga su DPI o su pasaporte o lo que sea. Usted representa el cielo y debemos de traer el cielo a la tierra. Esa es nuestra misión. De eso trata el Evangelio. Debemos de atraer los principios de eternidad a la temporalidad de este mundo. No piense que todo lo que pasa acá es eterno. Por eso yo le hablaba de su trabajo. Si el día que usted se va o se vaya, van a conseguir a otro. Si usted tiene negocio propio, también. No hay una forma de que eso dure para siempre. Entonces, también debemos de tener un enfoque en las cosas de la eternidad. Eso es el Evangelio, esa es la llamada de Dios. Pero paralelamente a esto, nosotros también debemos de tener a alguien en quien empecemos a pensar, vertir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es lo que yo le aprendo a Bernabé. Y por eso el título de hoy como primer punto es, miren, Bernabé y Saulo están a punto de embarcarse en los viajes misioneros más importantes de la Biblia. Están a punto de desarrollar todo este bagaje de experiencia. A Pablo le va a dar
la capacidad de sentarse y escribir Romanos y de escribir Corintios y de escribir Gálatas y de hacer todo ese pensamiento. Él va a ir, él ha estado preparándose para este momento. Él ha recibido. Pablo es probablemente un mega hiper recontra doctor, unos 3, 4 doctorados en teología, de verdad se lo estoy diciendo, ha estudiado desde su niñez. Dios lo rescata y ahora va a ir. Y en medio de eso, lo primero que hacen es buscar a alguien más. ¿Vale la pena formar a alguien? Es muy difícil. Juan Marcos los abandonó, los traicionó y por si fuera poco, después provocó que se separaran. Sin embargo, eso está en la Escritura. Eso está en la Escritura. La pregunta que yo te hago es: ¿a quién estás llevando en el viaje de tu vida? ¿A quién estás llevando? Si eres creyente, eres ciudadano de los cielos y tienes como responsabilidad que llevar a alguien más. Por lo menos a tus hijos debieras de estar llevando. Por lo menos a nuestros hijos deberíamos de exponerlos en el viaje de crecimiento espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Pero no debes de restringirlo a tus hijos, también debes de incorporar a otras personas en ese viaje. Hermano y hermana, no somos un fin en sí mismos, somos un medio de la gloria de Dios. Y mientras más pronto podamos aceptar eso, vamos a estar mejor. Ahora, el fin es Dios. El fin es Dios. El fin es el mensaje de Dios. ¿Y sabe qué? Él tendrá una remuneración de acuerdo. Esa remuneración se llama la vida eterna. El punto de esta enseñanza precisamente es que hoy tú estás sentado acá porque Bernabé decidió llevarse a Juan Marcos, y porque Pedro decidió restaurarlo, y porque Pablo después conectó que no había estado bien, que él estuvo errado y tuvo un Timoteo. Y así nosotros vemos cómo la iglesia del Señor desde siempre tuvo una sucesión, y a pesar de que el enemigo se ensanchó contra la iglesia y a pesar de que la hizo vivir la era tan oscura, aquí estamos. Porque Dios se encargó siempre de que alguien más tomara la batuta. Pero lo que tengo en mi corazón decirte esta mañana es que eso quizás debiéramos de hacerlo intencionalmente. Como creyentes no podemos pensar en no vertirnos en alguien más. Hay un dicho de la sabiduría judía que dice que cuando alguien muere es una tragedia, no tanto porque muera. Por supuesto, se refiere a un conocedor de las cosas de Dios, sino por el conocimiento que se lleva con él. Por el conocimiento que se lleva con él. Yo he estado meditando mucho sobre la vida, usted lo puede escuchar en esos últimos años. Quizás he hablado más de la temporalidad que en mis primeros años de ministerio. En mis primeros años de ministerio pensé que nunca me iba a arrugar, yo pensé que nunca se me iba a caer el pelo, yo pensé que nunca yo pensé que esas cosas que iba a ser siempre como era, ¿verdad? Y patojo. Pensé que iba a poder darme unas forradas a las 11 de la noche. Por forradas entendemos comidas excedentes, mucha comida, y al otro día todo bien, porque a los 20 y a los 30 así era. Y ahora hasta el picante me está haciendo estragos en la panza, hermanos. He tomado conciencia de eso y he entendido que debemos formar, que debemos acompañarnos de personas. Que las personas van a fallar. Que son cabezones. Dígamelo a mí. Yo he sido el primer cabezón. Que cuesta. Que van a tener resultados malos, van a tener resultados malos.
Pero con todo eso, y sin importar eso, debemos de reproducirnos en alguien más. Yo quiero dejarte esa carga esta mañana. Debes de reproducirte en alguien más. Debes de encontrar la sabiduría de parte de Dios para correctamente seducir el corazón de aquellas personas en quienes te vas a reproducir. Eso es un mandamiento. Hacer discípulos es precisamente eso. Es que Dios no nos llamó a tener iglesias prosperadas y el mejor carro. Entonces está bien, pero eso no fue el llamamiento. Hoy en día la iglesia solo está pensando en cosas temporales, y yo te quiero invitar esta mañana y te quiero desafiar a pensar en lo eterno y formar a alguien y sacarte de tu zona de comodidad e incomodarte, porque cae mal que uno enseña y no aprendan. Todos venimos con tantos paradigmas. Juan Marcos es el primero de ellos, y lo veremos quizás en algunos meses. Bueno, ¿te vas con nosotros, Juan Marcos? Me voy con ustedes. Todo excelente, vamos pues. Y se van para Antioquía y pasan en Antioquía un tiempo, y Juan Marcos se da cuenta que hay profetas. De hecho, eso es el tema de la próxima semana, que hay maestros y que la cosa en Antioquía se lo pasan muy bien. Y un día Dios le dice a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Saulo: ¿saben qué? Quiero que se vayan. Les ponen las manos y se van a una isla, la isla de Chipre. Y cuando llegan a la isla de Chipre, visitan la sinagoga, y en la sinagoga empiezan los problemas. Ahora, los problemas de Bernabé y Saulo no eran así como los que tenemos hoy, ¿verdad? Los problemas que tenemos hoy es: no me dieron la bienvenida, hay mucho calor, hay mucho frío, está lloviendo, hay cola para ir a la iglesia, para tomar algunos contextos actuales. Hubo un accidente. Hoy no tengo ganas. Anoche la selección tenía que haber ganado, pero empataron. Esos son los problemas que tenemos hoy. O quizás basta, bueno, pues mi mujer está trompuda. Hermano, acéptela, así la hizo Dios. O el marido, pues al revés, si quiere usted. O estoy triste, o estoy enojado, esos son los problemas de hoy. El problema de Pablo es que Pablo llegaba, se paraba en la sinagoga, les presentaba al Mesías Jesús y lo querían apedrear. Ese era el problema de Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? Bueno, corre y va de nuevo, voy al siguiente. Se reinventaba, y en el siguiente ya lo estaban esperando con piedras. De todos modos entraba, hacía lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando llega a la ciudad a la primera ciudad, le sacan las piedras. Juan Marcos ve eso y le dio una chiripiolca. No existían las chiripiolcas, pero Juan Marcos las inventó, y se regresó y abandonó. No importa, lleva a alguien. Y yo por eso les digo a ustedes, cuando tengan hijos chiquitos, no importa que estén aquí, no importa, tráigalos. Si todavía está en edad de que su patojo y le dice: pues no quiero ir, agárrelo del mocho, hágalo así y aplástelo en la silla. Aquí, tráigalo. Bueno, no sea tan así, ¿verdad? Hoy los derechos humanos, si ven pero estoy bromeando. Yo puedo contar todas esas cosas que me ocurrieron a mí en la vida, y veo que Dios siempre mandó a alguien que me desafiara. Yo he tenido muchos mentores a lo largo de la vida, estoy tan agradecido con Dios. He tenido gente que se tomó el tiempo. Honro la memoria de Jesús Rivero. Quizás no pienso como él pensaba. Jesús Rivero era un predicador que venía a las iglesias y pasaba un sobre de $101. Esa vivencia era desafiante. Pero bueno, yo honro su memoria porque él me agarró a mí y me dijo: mira, háblame de tu teología. Y hablamos. Y me llevó a una librería secular y se gastó 1,000 quetzales en libros
para que se quite lo religioso, me dijo. Dios puso gente. Para mencionar uno. Hermano, que usted sea esa gente que Dios va a poner en personas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Hoy no podemos darnos el lujo de comprometer ya el mensaje, porque Satanás ha ido perfeccionando su ataque en la iglesia y poco a poco lo políticamente correcto va a entrar en las iglesias. Poco a poco las congregaciones del mundo, ya está pasando, están comprometiendo lo que la Biblia dice con lo que se tolera o con lo que es políticamente correcto. Y en eso no nos lo podemos permitir, porque no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si tú no formas a alguien, el diablo lo hará. Si tú no formas a tus hijos, el diablo lo hará. De verdad, el diablo está hambriento de formar a nuestros hijos. El diablo está hambriento de poner el conocimiento equivocado en la cabeza de ellos. Lo está. Lo está. Es un reto. Y se lo digo con conocimiento de causa. Un día mi hijo me salió con mi hijo David. Mira, yo creo que hay vida en otras galaxias. ¿Será que Jesús murió por ellos? Me dijo. ¿Qué te importa? Le dije yo, pero murió por vos. ¿A mí qué me importan ellos? Ese es trato de Dios con ellos. Y no sé si existan, no lo sé. Me voy a meter a un tema que no sé, por eso no digo nada. Pero sí murió por vos, le dije. Sí murió por vos, sí murió por ti, le dije. Ese es el punto. Deja de estar pensando en otros atarantados. Por lo menos pensemos aquí en la tierra. Quiero decirle que es la voluntad de Dios, a pesar de que usted tendrá que enfrentar abandonos, fracasos, gastos de energía, gastos de dinero, lo que usted quiera. Pero es una demanda. Si usted es un creyente, usted tiene como desafío de parte de Dios a que el carácter de Cristo se forme en otras personas. Que primero se forme en usted, por supuesto. Pero no tiene que esperar a que el 100% del carácter de Cristo esté formado en usted. Ya con el 5% del carácter de Jesús formado en usted, ya usted puede enseñar el 1%, el 2%. Así que es una obra continua. ¿Sabe qué? Formar a otros realmente nos forma a nosotros. Nos compromete a nosotros con el crecimiento. Formar a otros. Formar a otros. Unos 15 años, 10 años después de esta vivencia, Pablo se sienta a escribir una carta. En ese primer viaje donde Juan Marcos ha abandonado, Pablo va a una región. Y esa región era como un departamento de lo que se conocía como el Asia Menor. Hoy es Turquía. Y esa región era la región de Galacia. Galacia no era una ciudad, eran varias ciudades. Y había una forma muy peculiar de pensar. Y fueron las primeras comunidades que se pusieron en el corazón de Pablo. Pablo va, establece, empieza a formar y se va. Esa era la misión de Pablo. Y un día le llegan a decir: Pablo, fíjate que allá llegaron los judaizantes y están judaizando. Quiero hacer una diferencia entre judaizar y ser bíblico. Judaizar es tomar las costumbres judías y decir que por medio de las costumbres judías así se cumple la escritura. Eso es judaizar. Ser bíblico es tomar la Biblia y hacerla. Quiero divorciar esos dos. No son lo mismo. No es lo mismo judaizar que la Biblia. No son lo mismo. Otro día le pongo ejemplos, porque ya quiero terminar la charla.
Así que llegaron estos judaizantes y ellos decían: ustedes tienen que, solo van a recibir la vida eterna si se circuncidan bajo el rito de Moisés. Ahora, ¿cuál era el rito de Moisés? El rito de Moisés no es el que está en Éxodo. El rito de Moisés era un mecanismo fariseo para convertir gentiles al movimiento fariseo. Ese era el rito de Moisés. Y entonces los fariseos que ahora han entrado a la iglesia del Señor quieren llevar esto. Y Pablo dice no, y nosotros también decimos no. Eso es judaizar. Y entonces Pablo dice no, la salvación es por gracia. Pero Pablo está tan impresionado por lo que ha vivido que escribe una carta. La carta de los Gálatas es una carta impresionante. Yo le invito a estudiarla. Y le invito a estudiarla con los videos que ya subimos. En medio de esa carta, el capítulo 4, versículo 19 dice: lea entre líneas conmigo: hijos míos. Algunas versiones traducen hijitos míos. ¿Cómo miraba Saulo a todos los de Galacia? Los miraba como sus hijos. Como sus hijos. Estoy seguro que habían algunos de Galacia que tenían más edad que Pablo, pero ¿cómo los miraba Pablo? Como sus. ¿Y qué le daba esa autoridad? La autoridad de la Escritura. La Escritura da esa autoridad. La autoridad la da la Escritura. La autoridad no la da la edad, no la da el puesto, no la da el título. La autoridad la da la Escritura. Y Pablo dice: hijitos míos. Y luego mire cómo dice: por ustedes, otra vez dice, sufro dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han sufrido dolores de parto? Por favor, levante su mano. Levante su mano ahí. Dicen que es agradable, ¿verdad? Dicen que es una bendición, solo hacen y salen los hijos como que fueran jabón. ¿Cuántos varones han sufrido una piedra en el riñón? Dicen que es el dolor que se le compara. Yo, gracias a Dios, no he sufrido ninguna de las cosas, pero me metí unos buenos cuentazos, hermano. Sin embargo, Pablo está haciendo una analogía aquí y dice: miren, para mí es como dar a luz. Hermanos, formar a otros se compara con esos dolores. No es fácil. No es fácil formar a otros. Es como dar a luz de nuevo, porque la gente está programada de X manera y hay que desprogramar para poner la verdad del evangelio en su mente. Y eso cuesta tiempo, esfuerzo, a veces hasta peleas. Que Dios nos dé la autoridad. Pero ¿sabe qué? ¿A quién estás formando? Queridos hijos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, ustedes me están haciendo darles a luz una y otra vez, es lo que está diciendo, hasta que el Mesías, Cristo, sea formado en ustedes. Queridos hermanos, el éxito del evangelio no es cuántos miembros hay en una iglesia. El éxito del evangelio no es las instalaciones de la iglesia, son buenas esas cosas. El éxito no es qué tan cómodo sea llegar a la iglesia. El éxito es qué tanto las personas que son la iglesia son como Cristo. Ese es el éxito. Ese es el éxito y ese es el desafío que yo le quiero hacer esta mañana. Yo quiero invitarlo a ser como Jesús, quiero invitarlo a ser como Cristo. Hay un camino, hay una forma. Él es el paradigma, Él es la visión de vida, Él es a lo que aspiramos a ser. Dejémonos formar y formemos a otros. Ese es el llamado que le quiero hacer esta mañana. Formando a otros es tan importante. Pablo lo supo, Bernabé lo supo, fue el punto de partida y es la misión más importante que podemos tener en una congregación. Que Dios nos ayude a formar a otros y que Dios le permita a usted ser formado.
ser formado. Que Dios nos permita ser formados en Él. Yo le animo a dejarse formar. A dejarse formar. No es fácil. No es fácil porque hemos aprendido la vida de cierta manera. Hemos aprendido a pensar de cierta manera. Yo siempre comparto esto. Cada vez que yo tengo la posibilidad de hablar con alguien, me preguntan qué profesión tiene, yo digo soy pastor. La primera vez que dije eso, estábamos pidiendo un crédito con mi esposa en una comercial para comprar una refrigeradora. ¿Usted qué profesión tiene? Pastor. Me dieron una gran... Nosotros no damos crédito ni a abogados ni a pastores, me dijeron. Esto fue en los años 90. Principio de los años 2000. Ya estaba casado con la señora, así que por eso sé. Pero cuando algunas veces no estoy pidiendo crédito, ya no, mejor no pido crédito, ahora mejor pago las cosas puro efectivo. Llevo mi morral y ¡pah!, lo pongo ahí. Pero cuando a veces yo tengo la oportunidad de compartir con otras personas y me dicen, ¿a qué se dedica usted? Yo soy pastor. E inmediatamente lo que recibo es, ¿cuál es su pensamiento de la iglesia o de la Biblia? Me lo tiran, siempre miren, lo que pasa es que antes yo me ponía a alegar, no a alegar, a discutir amablemente y a tratar de sacarles de sus tonteras, cuando presentaban tonteras. Hoy ya solo los oigo. Recuerdo un viaje en un avión, había oído esta historia y me senté. Y la persona a quien yo le dije, yo soy pastor, me dijo, yo soy ateo, me dijo. Yo soy tan atarantado que le dije, por la gracia de Dios, le dije, porque estaba bromeando. Estoy hablando en serio, me dijo. Entonces yo me acordé de una historia y se la quise replicar a él. Esto no se me ocurrió a mí, sino lo oí yo. Y me dice, le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que lo que usted dice es la verdad, es lo que va a pasar. Uno se muere y dejó de existir y no pasó nada. Pues, ¿qué pierde usted siendo ateo? Nada. ¿Qué pierdo yo siendo cristiano, pastor? Pues nada, tampoco, ¿verdad? Si es como usted dice, nada. Excepto que yo sí tengo principios y valores que me van a guiar una vida como yo pienso en mi creencia que Dios dice. Y es amar al prójimo. Siempre le tira a uno eso, ¿verdad? Amar al prójimo y amar a Dios. Muy bien, me dijo. Ahora, ¿qué sucede? Le dije yo. Si yo tengo razón y usted no, y de verdad hay un Dios, y el día que yo me muera, yo voy a descansar y Él me va a dar la vida eterna, ¿qué sucede con usted? Le dije yo. Ahí sí perdió, le digo. Así que yo no pierdo en ninguna de las dos. Usted sí, y mucho. Ya no me dijo nada el resto del vuelo. Aparte empezó a llover y el avión se pone así todo feo, ¿verdad? Entonces ya venía ahí, hasta persinándose lo vi yo. No, son bromas. Pero lo que quiero decirles, queridos hermanos, es que nos encontramos con cualquier clase de respuestas, porque todo mundo piensa que sabe. Todo mundo piensa que sabe. Yo quiero decirle algo. El que sabe es Dios. Dios es el que sabe. Nosotros somos estudiantes de la verdad de Dios. Sea formado y forme a otros. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Creo que es importante tomarse algunos minutos para meditar en lo que usted escuchó esta mañana. Y quisiera enfocarlo especialmente en algo. La vida es temporal. La vida es temporal. No vamos a estar en el lugar donde estamos hoy para siempre. No vamos a tener las mismas fuerzas
que tenemos hoy. No vamos a tener el mismo aspecto que tenemos hoy. Todo pasa, la vida es temporal. Y esto pues es un llamado a prepararnos para nuestra vejez, por supuesto. Pero también es un llamado a entender a Dios. Que Dios quiere asociarse con nosotros en la obra de Dios. Ese es un privilegio. ¿Sabe con quiénes se ha asociado Dios? Con ángeles. Ellos siempre venían a la tierra. Y con los salvos. A veces Dios se asoció con una piedra. A veces Dios se asoció con una burrita. En el caso de Balaam. Una vez Dios se asoció con un árbol. Esa fue la sociedad impresionante. La sociedad que nos salvó. Se asoció con un árbol cuando lo colgaron del madero. Pero con quienes siempre se quiere asociar es con nosotros, con sus hijos. Dios siempre se quiere asociar contigo. Dios siempre se va a querer asociar contigo porque te ama, porque ya te salvó. Dios quiere asociarse contigo. La pregunta es, ¿quieres tú ser socio de Dios? Es la pregunta. Bueno, inicialmente todos decimos sí rápidamente. Te quiero recordar a Pedro. Cuando Pedro falló y Dios le buscó para asociarse nuevamente, lo que le dijo fue: pastorea. Es lo mismo que estamos hablando hoy. Es formar a otros. Yo quiero invitarte a hacer una oración esta mañana para ver cómo vas a hacer esa asociación. ¿A quiénes vas a formar? Mira, no tienes que llevártelos a la escuela, no tienes que, ni siquiera se los tienes que decir. Solo empieza a derramar tu vida, lo que Dios te da, en otros. Solo empieza a hacer un testimonio con tu conducta en otros. Dios va a encargarse de lo demás. Porque tú no tienes que convertir a Juan Marcos en un hombre distinto. Pablo ni Pedro tampoco. Eso le correspondía a Dios. Pero lo que sí te corresponde es decirle a Juan Marcos: vente conmigo, te invito a la iglesia. Vente conmigo, quiero que mires este video. Vente conmigo, te mando esta cita. Vente conmigo, ¿cuál es tu problema? Vente conmigo, ¿qué estás atravesando en este mismo momento? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar contigo? Eso sí lo puedes hacer. Y luego Dios va a hacer lo que Dios tenga que hacer. Porque Dios es bueno. Porque esa es la fidelidad de nuestro Dios. Una cosa más antes de orar. Hoy no te quise hablar de cómo salir de tus necesidades. Hoy te quise hablar de las necesidades de Dios. Pero si tú te ocupas de Dios, Dios se va a ocupar de ti. Si tú te ocupas de Dios, Dios se va a ocupar de ti. Lo he visto, lo he vivido, así es y está escrito. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servir con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servir con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor.
Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero que escuche esa canción nuevamente. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Señor, espero liderar una congregación que esta mañana se pueda parar delante de ti y decir: Señor, usa mi vida. No es fácil, pero yo me reconozco esta mañana como un ciudadano celestial, como un creyente en Jesús, como un cristiano. Señor, entiendo que esto tiene que ver con que aspiro a una patria celestial, como está escrito, con que espero tu retorno, con que espero, Señor, que tú traigas la Jerusalén celestial a la tierra. Esa es mi confianza, esa es nuestra confianza. Pero mientras estamos acá, Señor, ayúdanos a vivir de una forma que te honre. Pon delante de nosotros a personas con quienes podamos compartir tu amor. Señor, ayúdanos a no vacunarles, sino que ellos vean nuestro testimonio de vida, que estamos siendo formados en ti, y pregunten y sepan cómo hacer para vivir la vida que tú nos has dado. Ayúdanos a ser testigos de esta manera. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea tan atractiva, porque vivimos en paz con el Rey de Reyes. Que otras personas que tú coloques alrededor de nosotros puedan decir: yo quiero tener eso, y podamos enseñarles. Ayúdanos a tener ojos para ver a Marcos, para ver a Juanes, a personas que necesitan un empujón, que necesitan a alguien que las catapulte.
Danos el ojo, Señor, como a Bernabé y a Pablo, la capacidad de perdonar también cuando nos fallen. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Esta mañana no que estamos aquí, no queremos hacer esta reunión sino de ti, sino ofrecerte a ti lo que tú eres, lo que tú tienes. Pero sabemos, Señor, que hay necesidades en medio de nosotros, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú atiendas esa necesidad, que tú atiendas a esa madre que necesita que su hijo o su hija conecte algo, que tú atiendas esa necesidad financiera por la cual te está orando esta hermana. Señor, que tú pongas tu mano de salud. Señor, que tú saques la tristeza del corazón, que saques la ira del corazón y cada necesidad. Señor, ese problema en la casa, ese problema con esa situación con el esposo, esa tristeza y todas las necesidades que sean atendidas por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pero esta mañana estamos aquí para decirte que nos uses, que somos ciudadanos del cielo, que nos uses, que traigas más gente para que podamos dar testimonio de quién tú eres. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sabemos que esta oración será respondida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, si usted tiene una necesidad, váyase tranquilo. Dios está obrando, Dios está actuando. Si usted tiene una necesidad, Dios está actuando, Dios ya está obrando. Váyase tranquilo. Dios lo ama, Dios te ama. Pero ¿sabe qué? ¿Con qué no se vaya tranquilo? Con lo que escuchó hoy. Con eso, por favor, váyase atormentado. Tenemos que hacer algo por compartir lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Y Dios va a poner las personas. Van a llegar en forma de necesidad, van a llegar en forma a veces hasta de ira. Es que no. Usted sabe que Dios le está enviando a alguien. Van a llegar. Que Dios los bendiga. Muy agradecidos por su sintonía. Nos vemos con ustedes la próxima semana. Fuerte abrazo.